Escuchamos La violencia de la Catalina, hablábamos off the record de uno de los mejores espectáculos, Gente Grande, año 2012, de la historia del carnaval, me animo a decir, pero no va de murgas la cosa, porque ya estamos en el estudio con Diego Martini. Diego, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muchos mensajes llegan acá preguntando por Diego Martín. Que sigan mandando, que seguiremos saltando por acá. Dice que Lucas, claro, de ahora que no estás, viene a refrescar las mañanas. No sé qué quiere decir de nosotros. Bajó el promedio un montón. Claro. No, pero contigo también. Años también eran frescas. Decíamos hoy 20, 21. Exactamente. Claro. Exactamente. Pareces de 18, te diría. Mirá con qué generosidad te recibe Luquita. ¿Viste? ¿Cómo se siente eso de dormir un ratito más de mañana? Divino. Nos escuchás todas las mañanas, supongo. Estos 2 días que pasaron, que fueron lunes y martes, no los escuché. No, recién hoy los escuché cuando ahora venía camino a la radio. Claro. Y los vas a disfrutar más en julio. Por supuesto. Mañanas de julio las vas a disfrutar. Por supuesto. Pero bueno, no tanta cháchara. Hoy vamos a hablar del programa Cure Violence, ¿verdad? Exactamente. Y aparte, estoy medio asustado porque tengo bastante material. Vamos a hablar de este programa, el programa Cure Violence, que el Ministerio del Interior le presentó al Parlamento en la pasada comparecencia de las autoridades hace un par de semanas. De las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por Nicolás Martinelli, pero quien profundizó sobre Cure Violence fue Diego Sanjurjo, el director de políticas focalizadas. Y vamos a empezar un poco a desarrollar qué es el programa Cure Violence. El programa Cure Violence fue creado a finales de los 90, justamente en Estados Unidos, por un epidemiólogo. En estos tiempos que estamos hablando tanto de epidemiólogos, un epidemiólogo que creó el sistema, llamado Gary Slutkin, un médico, para que lo tengan, y él planteó que al igual que en las epidemias se utilizan medicamentos, el sistema de los llamados interruptores para frenar el contagio, personas de la comunidad o ex pandilleros rehabilitados con credibilidad entre sus pares, podría funcionar como tratamiento de la violencia. Él entendió que debía tratarse la violencia como una epidemia y esto se aplicó primeramente en Chicago, que era donde él vivía, y según las cifras, los tiroteos que eran habituales cayeron un 67%. El médico pasó algunas décadas en África combatiendo algunas enfermedades y cuando volvió a Estados Unidos, lo que encontró fue que los mapas de violencia en la mayoría de las ciudades estadounidenses marcaban como clústers o, digamos, los puntos focalizados, como lo vemos hoy, ¿no? Los llamados... Los puntos rojos. Exactamente, las llamadas zonas de calor, los mismos que se observan en las epidemias. Entonces dijo, hay olas epidémicas y eso dijo que la violencia es contagiosa, es decir, que en esos puntos él veía que la violencia se iba moviendo hacia diferentes puntos. Desarrolló este sistema en donde son 3 recursos los que se usan para combatir las epidemias y son los mismos métodos que dice se utiliza para curar la violencia. Se debe interrumpir la violencia, cambiar el comportamiento y modificar las normas comunitarias. Y para frenar la transmisión se recurre a personas, como decíamos, denominadas interruptores, cuyo objetivo es frenar este contagio, esta propagación de la violencia. El rol básicamente que tienen los interruptores, según el médico, dice que operan como una vacuna que ayudan al cuerpo a defenderse. Y en Estados Unidos, desde el inicio en el programa en Chicago, se recurrió a expandilleros, a exconvictos que se habían rehabilitado y actuaban como líderes positivos en una comunidad, y eso funcionaba por lo menos en Estados Unidos. Después, en otros lugares, el programa se fue aplicando. Pasó por África, pasó por Centroamérica, y él también lo que planteaba es que el rol de los interruptores también pasó por establecer y hacer un seguimiento de los contactos que ellos tienen para poder trabajar en la forma de la violencia. Pero veamos, por ejemplo, cómo el sistema se presentaba en una de las ciudades que se aplicó, que es en Colombia, en Cali. Cali, ciudad de mucha cultura, pero mi barrio vive en calentura, eso quedó atrás. Gracias a ustedes, todos mis hermanos que me apoyaron y me dieron la mano, lo tengo aquí en mi corazón. Juan Goney era un chico que anteriormente tú a cada rato lo encontrabas en la esquina pensando cosas malas. Ahorita, desde que llegó el proyecto Abriendo Caminos, mi vida dio un giro totalmente
Cierto, ahorita soy un chico diferente, me he convertido en un ejemplo a seguir para los chicos de mi comunidad. Hoy en día quiero ser un ingeniero en electricidad industrial y me estoy esforzando día a día por serlo. Me ha cambiado la vida. Aquí estamos construyendo convivencia con la gente, lo que es fútbol, recreación, ciclovía, no lo teníamos y todo eso como que llena el barrio como de algo positivo para nosotros. Se aparta la violencia por la participación que tenemos en la comunidad. Ahí les presento a mi hijo. Me motiva a seguir trabajando más para lograr lo que uno quiere en el barrio. Era una joyita haciendo daño, pero gracias a Dios y al destino que puso personas tan maravillosas y un programa tan hermoso, todo cambió. Me sigo preparando, sigo estudiando, me sigo ayudando al barrio al cual yo le hacía daño. Ya todo el barrio me dice que soy una líder. Eso me hace sentir demasiado orgullosa, saber que sí se puede cambiar. Mi vida me ha cambiado muchísimo porque pues antes era parte uno más de la violencia que se vive aquí. Ahorita soy interruptor, ahorita soy el que estoy tratando para que los jóvenes no se maten entre sí por esas guerras boas que siempre hemos tenido. Ahora las problemáticas en el barrio han cambiado mucho. Ya ahora ya no es un barrio de guerra. Ahora prácticamente es un barrio de paz. A dejar esa arma para coger una máquina pues para peluquear a postales del arte. Entonces todo ese tipo de cosas nos ha permitido generar un impacto bastante importante dentro del territorio porque ya esos jóvenes empiezan a cambiar ese chip de lo negativo a lo positivo. Empieza a hacer su gran aporte, tíos. Entonces ha sido un aliado súper importante que nos ha permitido pues, generar ese cambio y esas alternativas que todo el mundo dentro de los territorios necesitan. Yo me comprometo a generar el cambio en mi comunidad. ¿Y tú a qué te comprometes? Bueno, todo parece que estuviera bien, ¿no? Sí. Es un clip muy demagogo, hecho obviamente por la propia organización, ¿no? Centralizada en este caso en la ciudad de Cali, pero a partir de que empecé a rastrear información me encontré con diferentes versiones y había versiones algo distintas. Obviamente si revisás la información que da Cyberviolence, es que el programa funciona, que se puede adaptar en todos lados, que las cifras mejoran. Pasa lo que escuchábamos en este audio, que lo que pasó en Estados Unidos se puede aplicar en otras ciudades y va a funcionar. Sin embargo, seguimos viendo que hay ciudades, sabemos que estamos en Latinoamérica, el continente, uno de los continentes más violentos, y seguimos viendo ciudades que siguen siendo violentas. Pero metámonos en nuestro país, porque me encontré con un artículo del año 2020, justamente escrito por Diego Sanjurjo, que hablaba de un sistema que se podía aplicar en Uruguay en 2020, cuando el ministro todavía era Jorge Larrañaga. No lo nombraba, pero explicaba sobre el sistema en una columna que él hizo como columnista, digamos, en El Observador. O sea, que era una idea que venía desde hace rato. Exacto. Y él decía, no todos están de acuerdo con la metodología del programa. Por ejemplo, desde la derecha suele criticarse la contratación de expandiceros y el hecho de que el programa tolere los comportamientos ilegales de la población objetivo. En definitiva, los interruptores no son policía y su efectividad para prevenir la violencia depende de su capacidad de generar confianza entre personas que suelen participar de actividades ilegales. De hecho, es común que los jóvenes terminen viendo a los interruptores como referentes positivos en sus vidas, lo que implica un cierto nivel de complicidad. Y por otro lado, Diego Sanjurjo dice, desde la izquierda también se lo critica. Y dice, porque estos programas se limitan a evitar los desenlaces mortales y no se ocupan de los factores estructurales de la violencia. Sin embargo, solucionar problemas de fondo como la pobreza, el racismo o la marginalidad requiere décadas de trabajo y supone la implementación de políticas inciertas. Además, un contexto con altos niveles de violencia hace inviable todo desarrollo social, por lo que reducir la violencia se torna una condición necesaria para cualquier otro tipo de intervención. Así que habla de palos por ambos lados. Exactamente. Y es curioso que el propio Diego Sanjurjo, quien trae este programa, plantee estas dos críticas, ¿no? Y las relativiza como si fuera algo de izquierda y de derecha, ¿no? Que tiene que ver con una concepción de la violencia. Pero vayamos un poquito más hacia adelante y veamos cómo el 18 de enero de 2003 alguien se adelantó al programa y, sin tenerlo muy claro, tiró algunas puntas de lo que se iba a aplicar en Uruguay. Desde el Ministerio del Interior. Pero nos puede ayudar socialmente a tener un nivel de contacto para poder resolver de otra manera conflictos que se dan dentro de la delincuencia sin ser integrantes de la misma organización. O sea, no es un infiltrado. Es una persona que cumplió su pena, que tiene un historial y que por ese historial puede tener un nivel de contacto. Eso es un plan. Un plan, sí.
de homicidios para la guerra territorial que se está dando en los barrios. Ahora, toda la causa es narcotráfico. ¿Se acuerdan de esto? Yo no me acordaba de estas declaraciones. Heber, cuando dice que se va a contratar ex reclusos. Y es como que se adelanta, porque no tiene muy claro Heber de qué va el programa, y seguramente haya leído lo mismo que leí yo al principio, esto de contratar ex pandilleros, ex reclusos, y dice, bueno, los vamos a contratar para que ellos trabajen y se vinculen con esta guerra que le vamos a dar al narcotráfico. Hace unos días tuvimos a Kung Fu Villán por acá. Bueno, a Kung Fu Villán, Diego Sanjurjo le preguntó qué opinaba de esto, y esto decía Kung Fu. A mí hace más o menos un par de años me citó Sanjurjo al Ministerio del Interior a hablar sobre el programa ese BID del Banco Interamericano del Desarrollo. De que querían que las personas que estuvieron privadas de libertad que mediaran con el narcotráfico, con los asesinatos. Yo le dije que era una burrada, que es hasta el día de hoy lo sigo diciendo, porque no, ¿cómo van a querer que la persona que sale de la cárcel con antecedentes haga el trabajo de la policía? Es joda, quieren alcahuetes en la calle, quieren más asesinatos todavía. Imagínate que yo salga y que me ponga a hacer el trabajo de la policía. El alcahuete del Kung Fu, hay que limpiarlo. Es más, al alcahuete del Kung Fu, si lo mato, tiene antecedentes, es uno más. Me bloqueó, se enojó porque le di para atrás, porque le digo la verdad. ¿Se acuerdan que en ese momento la propuesta de Heber, así como ahora Kung Fu la criticaba hace unos días, despertó muchas críticas, claro, ¿no? En varios actores, en actores del sistema penitenciario, en ex jerarcas del Ministerio del Interior? Me acuerdo que salió Jorge Vázquez, por ejemplo, a hablar, y en varias organizaciones sociales. Porque aparte el ministro la tiró así nomás y dijo, bueno, porque ellos manejan un léxico... Hablan el mismo idioma, una cosa así. Exacto, sí. Fue una comparación también con desprecio, ¿no? Bueno, entre ellos se entienden, claro. Entre ellos se entienden y lo vamos a contratar. Se venía estudiando el programa, no se tenía muy claro qué iba a pasar. De hecho, ahora vamos a ver que hay cosas que no se tienen muy en clara. Y evidentemente, ahora cuando se presentó el programa, ya no se habla más de ex reclusos. O sea, eso se descartó. Esa crítica tuvo, por lo menos, autocrítica en las autoridades, y se dieron cuenta que ese sistema que funcionaba en Estados Unidos y esto que veíamos en Cali, no sé qué, no era tan aplicable en Uruguay con ex reclusos. Pero vayamos, sí. No, eso, ¿y a qué nueva modalidad iríamos entonces? Bueno, vayamos al 19 de enero, que es el día de la comparecencia, cuando las autoridades del Ministerio del Interior lanzan el llamado para que se presenten 2 ONG. Recordemos que esto es parte de un préstamo que da el BID de $2 millones. O sea, es una cifra bastante considerable para trabajar en este programa, que es de la ONG internacional Cure Violence. El 19 se abrió este llamado para seleccionar a 2 ONG que van a trabajar en territorio y que serán capacitadas en este mes, en febrero, para empezar a trabajar en marzo. O sea, ya no serían ex privados de libertad, sino organizaciones. Organizaciones sociales, claro. Que ahora voy a detallar qué tienen que tener, pero como decís vos, sale todo muy rápido. O sea, se lanzó el 19 de enero, en febrero la capacitación y arrancan en marzo. Y arrancan en marzo por parte de la organización internacional. Claro. Parece difícil llevar a cabo. La idea es conformar 2 equipos con 8 interruptores que conozcan y que tengan vínculos con las personas que cometen y sufren estos homicidios, y los equipos se complementarán con un psicólogo y un trabajador social. El llamado tiene ciertas formalidades que se piden, que deben cumplir las ONG, y es un componente esencial del proceso de selección, una carta de motivación por la singularidad y complejidad inherentes a los objetivos de la intervención y a la metodología del presente proyecto. Y el perfil de los interruptores dice que tiene que contar con 8 referentes de las comunidades afectadas, ahora vamos a recordar cuáles eran, y tener acceso a aquellas personas con mayor riesgo de perpetrar o sufrir violencia. La propuesta está basada en la mediación comunitaria y requiere vínculos de confianza, por lo que se valorará positivamente si los interruptores viven en el barrio, aunque no será un factor excluyente. Y en el mismo sentido, la idea es que los mediadores compartan la misma cultura, hablen el mismo idioma que los miembros de la comunidad, dice un documento. A ver cómo pone cara, sale. Dice un documento al que accedió el observador de las bases. Esta conexión facilita la comunicación efectiva y ayuda a superar barreras lingüísticas y culturales que podrían surgir con un mediador externo. En ningún caso
dice el documento, estas personas se convertirán en informantes de la policía o el Ministerio del Interior, ya que su trabajo es social y no policial. Ninguna información que surja de este trabajo será compartida con los organismos públicos de talla. Y esto, y ahora lo podemos comentar, decía hace unos días, entrevistado en Perspectiva, Diego Sanjurjo. Es que en este caso las personas que van a trabajar ahí son personas que nacieron, se criaron, viven y duermen en esos barrios. Y lo importante no es sus capacidades personales, más allá de que son importantes, sino que lo importante es la llegada que tienen a estas personas. Porque el trabajo que ellos tienen que hacer es justamente intermediar cuando hay conflictos de cualquier índole. Es decir, cuando hay una persona que está amenazada de muerte, que siempre asociamos los ajustes de cuentas al narcotráfico, pero no es así. La mayoría de los conflictos que entendemos como ajustes de cuentas son por cosas menores. Son porque uno le debe al otro 200 pesos, son porque le quitó a la pareja, son porque le faltó el respeto en un boliche, es por la razón que sea. Cuando una de estas personas se siente amenazada, o al revés, tiene un conflicto pero no quiere que termine esto en un homicidio, puede contactar a estas personas, o los familiares pueden contactar a estas personas, los amigos pueden contactar a estas personas, que tienen que intermediar. El Ministerio del Interior va a seguir haciendo el trabajo que hace siempre. Es decir, no tiene de vuelta ningún tipo de conexión el trabajo que hace el Ministerio del Interior con el que van a hacer estas personas, estas ONGs. Ningún tipo de conexión, no hay ninguna información entre ambas. El Ministerio del Interior sigue tomando las denuncias, sigue yendo a los barrios, sigue intentando reprimir y prevenir el delito con las herramientas que tiene. Resulta bastante curioso esto, ¿no? Y es bravo lo que quedan dicen, como claro. Sueltos. De hecho, en esa entrevista a Diego Sanjurjo le preguntaban si estas organizaciones iban a tener seguridad. Y la respuesta era que no, porque estas organizaciones tienen otro rol. Tienen el rol de estar en los barrios, en las zonas calientes, donde están los conflictos. Recordemos que la primera etapa será en Peñarol, Casaballe, Manga, Marconi, Las Acacias y Villa Española. Y la segunda abarcará Casabó, La Paloma, La Teja, Tres Ombúes y Cerro Norte. Hay que ver qué ONG se presenta y si existen ONG con estas características. No existen. Y por lo que estuve averiguando, es mucho el riesgo que conlleva, ¿no? O sea, te tenés que meter en el barrio, por más que vos vivas ahí, conozcas, vas a ser el que está, como quien dice, poniendo piedras en el camino a quienes operan en los barrios. Y eso no es bien visto. Lo que decía Kung Fu. Es lo que decía Kung Fu, básicamente. No es una situación sencilla. No la tiene muy clara el Ministerio del Interior. Es que da la sensación de que falta dialogar con gente que sepa realmente cómo actuar en estos casos. Exactamente. Y de hecho ahí lo decía Diego Sanjurjo, van a tener una desconexión del Ministerio del Interior, lo cual también es raro, ¿no? Porque el programa parte del Ministerio del Interior. Y va a ser identificado como del Ministerio del Interior para estos barrios, porque no es lo mismo que se acerque una persona, por ejemplo, que está vinculada a la religión, que muchas veces se acercan a los chiquilines, o lo que hacían los SOCAT, por ejemplo, que es del MIDES, que sea algo que creó el Ministerio del Interior. Sí, bueno, lo que pasa que igual creo que para alguien justamente que está cerca del delito y demás, saber que está muy ligado al Ministerio del Interior es una traba muy importante lo aleja. Sí, por supuesto. ONG que han trabajado en el mundo como Cure Violence y se estima que en Uruguay pueda pasar lo mismo, bueno, son organizaciones religiosas, justamente. Confraternidad Religiosa del Uruguay es la filial de United Religions Initiative, que es una de las filiales también de Cure Violence, y es una de las opciones que puede aparecer. Que la iglesia, porque justamente en varios casos del mundo pasó que los ex convictos se convirtieron en pastores y empezaron a trabajar la violencia a partir de la religión, cosa que ha tenido buenas experiencias, por lo menos no ha tenido. Sí, hay como cierto respeto, ¿no? con la religión todavía. Lo vemos mucho en Brasil, en las villas de Argentina, y es una de las posibilidades que puede pasar acá, pero veremos. El problema es con qué iglesia trabajás y con qué principios, porque hay de todo, ¿no? Exacto. Eso también. ¿Cuáles son las tareas a realizar? Las bases de llamado detallan 8 tareas de las que deberían encargarse las personas que oficien como interruptores. Identificar situaciones potencialmente conflictivas, como disputas, arrestos recientes o liberaciones de prisión. Hacer seguimiento personalizado a situaciones y personas de alto riesgo. Interrumpir dinámicas de violencia utilizando técnicas de mediación para resolver pacíficamente conflictos violentos o potencialmente violentos. No sé cómo haces esto.
El Ministerio del Interior, bueno, como decíamos, se propone empezar en marzo con esto y que en la planificación de la cartela del programa tendrá una extensión de 4 años para las contrataciones que se van a realizar por un año con una perspectiva de continuidad. O sea que es un plan que el Ministerio lo plantea como para adelante. Claro, entraría en la próxima administración. Y hay que ver qué herramientas le das a estas personas, porque las estás mandando en algunos casos a meterse en la boca del lobo, con algunas situaciones que pueden terminar. La mandás a la boca del lobo y la mandás a la guerra con un tenedor. Claro. O sea, ellos apuestan a que sea la propia gente del barrio la que interrumpa la violencia, pero sin ninguna herramienta. Por ejemplo, hablé con el antropólogo especializado en el estudio de la policía y sus estrategias, Federico de Castillo, quien lo que decía y lo que me decían también algunas personas del Frente Amplio, es que es un sistema que a priori, bueno, se va a aplicar por primera vez. Dejemos que pase y veamos. Quizá tiene resultados, quizá no, pero Federico de Castillo le encontraba una crítica y es esta. Vos para este tipo de intervenciones que tiene que ver con el mentorazgo, ¿no? El acompañamiento, vos no podés depositar en un simple vínculo espurio una potencial reducción de las violencias, del delito, ¿no? Vos necesitas una argamasa institucional que acompañe eso, y si por un lado no tenés el peso de la organización comunitaria o bueno, de lo privado que encontramos en contextos sajones, pero además tenés un Estado en retracción, como es lo que ha sucedido con las políticas sociales en los últimos años en Uruguay, y estás un poco en problemas, porque en definitiva terminás confiando o delegando el desistimiento del delito, de las violencias, y en particular del homicidio, nada menos, en la voluntad y en el lazo que pueda producirse en un vínculo de mentoría, ¿no? De estas figuras de los mentores, ¿no? De gente que estuvo en el mundo del delito y desistió, son referentes. También hay que encontrar esos referentes comunitarios, ¿no? También uno piensa qué ONGs en Uruguay podrían llevar adelante un proceso de este tipo, y la verdad es que a mí se me ocurren muy poquitas, que además han estado bastante ninguneadas por parte de esta administración, ¿no? Lo que hablábamos ahora en la tanda. Una de ellas es Nada Crece a la Sombra, claro. Pero trabaja en las cárceles. Tiene una política focalizada en las cárceles, donde se vincula a los privados de libertad y, bueno, tiene su espacio y se lo ha ido ganando, pero no es lo mismo. Y bueno, el propio Kung Fu Villam en un momento fue rechazado también por parte del sistema, ahora volvió, pero por sus antecedentes. Entonces estamos en la misma. Y lo que decía del Castillo es, claro, esto pasa en Estados Unidos, donde en ciudades, en los barrios, en las comunidades, el Estado no está tan presente. Entonces la propia comunidad tiene otra presencia, qué sé yo, lo que serían los municipios, las iglesias, las organizaciones sociales, pero acá hablamos de una ciudad que está muy centralizada en el Estado. O sea, el Estado, digamos que de una forma u otra, está presente. Entonces dice, dejar esto librado a este grupo de personas, y bueno, tiene sus contras, sus riesgos, ¿no? Claro. Sus riesgos. Y bueno, es una de las críticas que él planteaba, per se, a que decía que, bueno, dejémoslo actuar a este sistema y veamos qué sucede. De hecho, me encontré y llegué a un documento. El Frente Amplio evaluó este sistema. En el año 2016 evaluó este sistema, cuando, a ver si puedo abrir el documento, representantes del Ministerio del Interior en ese momento visitaron Estados Unidos, a ver si lo encuentro textual para citarlo, para conocerlo. Ahí va. En el marco del Programa Integral de Seguridad Ciudadana, una delegación del Ministerio del Interior concurrió a las ciudades de Chicago y Nueva York, apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo, a los efectos de conocer de primera mano programas de prevención de violencia juvenil. En Chicago se promueve varios programas innovadores, en particular se nombran dos ahí, uno que se llama Transformándose en Hombre, por sus siglas en inglés, que logró una reducción del 44% en los arrestos violentos en jóvenes,
y después se centran en la Operación BID, está apoyando a que los aspectos más interesantes de este programa se adapte al programa del Ministerio del Interior, Pelota al Medio de la Esperanza. O sea, trabajaron conjuntamente para eso, y en Nueva York se les compartió las lecciones del programa Cure Violence, que se está implementando en el Bronx, en uno de los barrios más complicados de Nueva York, con resultados muy prometedores para interrumpir la violencia entre jóvenes de bandas rivales. Pero el Frente Amplio lo evaluó y digamos que no le cerró del todo. Última administración del Frente Amplio. Y hablamos de por lo menos en el año 2016 que se visitó Estados Unidos para conocer de primera mano. Sí. Y se lo descartó por lo menos por el momento. Y desde el Frente Amplio también las posturas no son del todo no son las mismas, porque algunos dicen, bueno, es una propuesta en concreto que traen, dejémosla actuar y veamos qué sucede, y otros dicen que no, que es una propuesta obsoleta, que no ha tenido los resultados. Lo cierto es que esas y ahora nos vamos a meter en la parte internacional para cerrar, esos datos empíricos que dio Diego Sanjurjo, que dio el Ministerio del Interior, y que dice se ha aplicado en más de 100 ciudades con resultados muy efectivos, yo no lo encontré tan así. O sea, se ha aplicado sí en pequeñas comunidades, ha reducido la violencia por la presencia de personas que se vinculan, que empiezan a hacer otras actividades, qué sé yo, la iglesia, actividades deportivos, actividades culturales, que eso ya sabemos que tiene su resultado en el corto plazo, y también la presencia del Estado, pero no ha reducido los índices de criminalidad del todo. Y para eso me metí en dos casos internacionales. Uno es El Salvador. Claro. El Salvador, que tiene unas características muy puntuales, tiene maras. Que son bandas muy grandes de narcotráfico, muy pesadas, muy potentes. Y hablamos con Carlos Carcha, que es coordinador del Centro de Políticas Públicas de la Escuela Superior de Economía y Negocios y profesor de la maestría en Criminología en El Salvador. El Salvador dice que desde que se firmaron los regímenes de paz en la década del 90, viene haciendo varios planes para poder prevenir la violencia. Y que bueno, primero se implementó el plan El Salvador Seguro, que era una política multiinstitucional, y esto nos decía. Como respuesta a esto, pues primero implementaron Plan El Salvador Seguro, ¿verdad? Que era una política multiinstitucional que buscaba pues responder a la crisis, ¿verdad? Y a reducir sensiblemente los niveles de violencia en el país. Luego, pues, en respuesta también a este aumento inusitado de homicidios durante 2015, el gobierno implementó un régimen especial que se endurecieron las medidas en contra de los cabecillas de las pandillas, ¿verdad? Incrementaron las operaciones policiales apoyadas por la Fuerza Armada, ¿verdad?, destinadas a reducir los homicidios y a acelerar, digamos, esta disminución. Hablamos de lo más parecido a que el Ministerio del Interior presenta ahora, el enfoque dual. Primero, esta política interinstitucional para trabajar en la violencia, pero por otro lado, la represión. Pero sabemos que El Salvador ahora cambió su postura, ¿no? Porque estamos con el régimen de excepción llevado adelante por el gobierno de Bukele, que básicamente es una guerra contra el narcotráfico, que tiene a 71.000 personas detenidas en los 19 meses que lleva activo el estado de excepción, que, según Bukele, pertenecen a maras o han colaborado con ellas. Pero en esas víctimas sobresale un perfil muy específico de perseguidos en el estado de excepción. Activistas, defensores de derechos humanos, personas acusadas de pandilleros, encasillados falsamente en filas de las maras Salvatrucha 13 o Barrio 18, y ha caído mucha gente inocente, ¿no? Y este es otro cambio de postura que tuvo El Salvador, y así lo describe el amigo salvadoreño. Actual política, ¿verdad?, o respaldada por el régimen de excepción, que pues ha llevado a una reducción sensible de las tasas de homicidio, ¿verdad?, hasta llegar ahí por el orden de los 7, digamos, por 100.000 habitantes a finales del año 2022.
paralelamente, ¿verdad? Instituciones no gubernamentales pues han estado desarrollando programas, ¿verdad? Iniciativas de diversos tipos, tratando de mejorar los niveles de convivencia en las comunidades y tratando de construir, ¿verdad?, eficacia colectiva en esto. Y eso nos trae pues hasta el presente, ¿verdad? Digamos, desde el gobierno, ¿verdad?, han sido pues fundamentalmente de carácter represivo. Bueno, ahí lo que dice es que el gobierno obviamente ha tenido este carácter represivo, pero que las propias comunidades han intentado trabajar en esto de la convivencia, ¿no? Pero el gobierno tuvo un cambio de postura, ¿sí? Claro. A partir de la asunción de Bukele. Y por último nos fuimos a otro caso que quizás es más conocido, que es el caso de Medellín. Medellín tuvo una década letal, que fue la década la de los 80 y de los 90, con la guerra del narcotráfico, donde operaba el cártel de Medellín, que tenía como su líder a Pablo Escobar, todos lo sabemos, con muchísimos asesinatos, homicidios a inocentes, coche bomba, guerra al Estado, asesinato de políticos, un montón de situaciones. Que después siguió cuando Escobar fue capturado, o sea, no fue que se frenó. Y empezó a tener un desarrollo social y cultural Medellín. Yo no conozco Medellín, no sé si alguien conoce. No, pero dicen que es una brutal los ciudad cambios preciosa, que ha incorporado, de hecho, a los propios barrios como parte, incluso estos barrios complicados, como parte del turismo que se hace en Medellín, con un cambio de postura. Y fuimos un poco al padre de esta criatura, que es Jorge Melguizo, que es exsecretario de Desarrollo y Cultura de Medellín, que también fue o es periodista, que incluso en una nota que leía por ahí dijo: detesto el modelo Bukele, porque no solamente es un modelo de seguridad, sino de poder. Tiene un problema, y es que sus medidas son efectistas, no efectivas. La pregunta es, ¿estas medidas de hoy se sostienen en el largo plazo? Es decir, si Bukele deja de ser presidente, ¿se sostienen? Y si Bukele se mantiene como presidente, ¿hasta cuándo se sostiene? Él dice que lo de Bukele no es sostenible en el largo plazo. Pero lo que dice Jorge Melguizo es que lo contrario de la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Y es que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales y con proyectos educativos y con proyectos culturales, con un urbanismo de altísima calidad en los barrios de mayores pobrezas, de mayores violencias y de mayor densidad poblacional. Esa fórmula de lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia, se tiene que sumar a proyectos mucho más amplios de desarrollo integral en estos barrios con índices mayores de pobreza, con índices mayores de violencia, barrios violentados y con índices mayores de densidad poblacional. Hay que reforzar policías, sí. Hay que mejorar la formación de los policías, sí. Hay que mejorar cámaras de vigilancia, sí. Hay que mejorar todos los sistemas, las motos, los carros, las estaciones de policía. Todo eso hay que hacerlo. Pero si no se hace al mismo tiempo y de manera mayor ese trabajo de social, educativo y cultural con muchos proyectos urbanos en estos barrios, pues el trabajo de seguridad pura y dura no tiene sentido. Lo que ha venido haciendo Medellín durante los últimos 30 años, con énfasis en los últimos 18 años, desde el 2004, 2005 hasta hoy, 20 años ya, es invertir mucho en lo social, invertir mucho en lo educativo, invertir mucho en lo cultural, con proyectos urbanos integrales en estos barrios de mayores pobrezas, de mayores violencias y de mayor densidad poblacional. Resultado principal, hemos bajado un 97% nuestra tasa de muerte violenta. Le llevó mucho tiempo a Medellín ese cambio, ¿no? Sí, claro. 97% igual sí, de baja. Pero le llevó mucho tiempo, mucho dinero, cambiar la cabeza. Y quienes conocen Medellín, o yo he visto alguna foto actualmente o gente que va de turismo, es una ciudad que está muy urbanizada y de hecho esas viviendas o esas casas que estaban construidas sobre cerros, laderas, por ejemplo, tienen escaleras mecánicas para subir. O sea, se urbanizó y se le dio a esos barrios carenciados un montón, o se les cumplió con las carencias que tenían. Luz, acceso al agua, acceso combate a la pobreza, acceso a la cultura, y todo eso fue parte de mejorar la convivencia. Y ahí Melguizo señala, y sí también mejoró la policía, se profesionalizó más,
y puedo actuar. Y ahí va más eso del enfoque dual, pero llevó muchos años. Sí, claro. Hablaba de 18 años. Por último, le consulté a Melguizo y él dice que la violencia en los problemas de convivencia hoy está en la ciudad no es la misma, sino que las muertes violentas es parte de una situación que se normaliza en muchos barrios. Entonces, hoy la violencia o la muerte violenta, para ser más claros, no es la respuesta normal, sino anormal a los problemas de convivencia e incluso a los enfrentamientos entre algunos grupos delincuenciales. Hoy se mata menos en Medellín, un 3% menos que hace años, y hoy la muerte violenta, digamos, ha pasado a ser parte de una situación que se normaliza en muchos barrios, en muchos lugares de la ciudad. Cierro. Todo esto se puede resumir también con una frase, así como lo contrario de la inseguridad no es la seguridad de la convivencia, todo esto se puede resumir con otra frase. Nos enfrentamos a los peores problemas de violencia en cualquier ciudad del mundo. Medellín fue durante 20 años la ciudad con mayor tasa de muerte violenta. Nos enfrentamos con la generación de oportunidades para las poblaciones más jóvenes y con la creación de oportunidades radicales para la población de primera infancia, de segunda infancia, que son los jóvenes de hoy, los adultos también de hoy, de hace 20 años. Bueno, esto es algo de lo que hablamos siempre, ¿no? El contexto donde naces, claro, te condiciona y te limita, pero bueno, me desvío un poco de Cure Violence porque no está muy claro hacia dónde va Cure Violence y qué tan aplicable es en Uruguay. No, pero más a la pauta de distintas miradas, distintos proyectos. Exactamente, ¿no? Exactamente. A prioridad como muy Disney, por llamarlo de alguna manera. A mí me da más dudas que certezas. De hecho, como decíamos, me resulta muy difícil, o como decíamos hoy, me resulta difícil saber si hay ONG que realmente se animen por cómo está la situación. Todos los fines de semana o estos días nos venimos enterando de casos de tiroteos en estos barrios complicados. Pero bueno, es la gran propuesta que tiene el Ministerio del Interior. Y en algo que no centraliza tampoco el Ministerio del Interior, hoy que hablamos de nada crece a la sombra, es en las cárceles. No hay una propuesta para reducir los homicidios en las cárceles. Para la rehabilitación también. Exacto. O por lo menos para que haya dignidad en las cárceles. También. Exacto. No, es parte de la no hay rehabilitación. una propuesta para ello. Pero bueno, la idea fue mostrar un poco Cure Violence en base a otras partes del mundo y no enfocarme en lo que hizo el Ministerio del Interior, por lo menos en la comparecencia, que fue leer los documentos de Cure Violence. Claro. Que parece que todo estuviera perfecto, que el sistema es aplicable, como hizo el exministro Heber en su momento, que leyó de qué iba y dijo, vamos a meter ex convictos, ex pandilleros, le faltó decir, como para copiar el mismo modelo y aplicarlo. Y no necesariamente todo funciona, pero bueno, veremos cómo se va dando esto, si realmente se presentan organizaciones en este tiempo, si realmente se las puede capacitar, si realmente pueden empezar en marzo, si realmente pueden tener resultados inmediatos, como espera Diego Sanjurjo, si no tiene consecuencias para estas personas que están trabajando y si realmente valen esos $2 millones que se van a gastar en esto, porque es bastante dinero. Muchas gracias, Diego. Tremendo informe.